Hola, muy buenos días. Les habla el hermano Willy Sánchez. Gusto en saludarles. Traigo un corto devocional para compartir con cada uno de ustedes. Alguien me preguntó en cierta ocasión qué significaba la palabra devocional. Bueno, la palabra devocional viene de la palabra devoción. Quiere decir veneración, fervor, contemplación, amor. Tiene varios significados esta palabra. De hecho, en las iglesias se dice muy frecuentemente: traigo un corto devocional. Entonces, son palabras las cuales las escuchamos mayormente en las iglesias. Tiene que ver con la cuestión de la enseñanza, la meditación, y sabemos que la devoción que debemos de tener es de conocer más de la palabra del Señor. Yo he compartido algunas devociones, ¿no? Especialmente en estos tiempos de pandemia, donde tenemos un confinamiento, hemos estado encerrados y hoy quiero compartir un corto devocional que se llama El regalo de la vida eterna. Como cristianos nosotros sabemos y entendemos que la palabra del Señor nos habla de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos habla de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús cuando nosotros recibimos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, el regalo de la vida eterna, Dios es nuestro mayor regalo. Y traigo un texto para compartir con cada uno de ustedes. Fíjese, el pasaje bíblico dice así. Está en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6 al 13. Dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones, porque tú nos das el aire para respirar, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, Señor, la libertad que nos defiende aún para poder compartir estos cortos devocionales, Señor, a través de estos medios. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros como cristianos tenemos el mayor regalo, que es Cristo Jesús, la vida eterna. Y aunque estos pasajes nos hablan de la Trinidad, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y como aquí dice que Dios es Espíritu, nació del agua y nació también de sangre. Entonces, el mayor regalo que nosotros tenemos actualmente es el haber recibido a Cristo Jesús. Ese regalo, un regalo cuando viene de alguien especial, nosotros tenemos que cuidarlo.
Entonces tenemos que cuidar de su palabra, guardar siempre su palabra. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar, el testimonio del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu que Él da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces nosotros sabemos, la palabra dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces ese es el mejor regalo que nosotros tenemos y por el cual tenemos que dar gracia siempre al Señor Jesucristo, por ese gran regalo que Dios nos ha dado, el haberle recibido. Traigo algo aquí que quiero leerles. Dice, la Biblia nos dice que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. La única manera de recibir el regalo de salvación es creer lo que dice la Biblia. Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesucristo pagó por completo la deuda que teníamos por nuestras transgresiones. Fíjese, Jesucristo vino y pagó la deuda que teníamos todos nosotros por nuestras transgresiones. Nosotros somos pecadores desde el momento que nosotros nacemos, somos pecadores. Allí está el pecado en la primera pareja que vino y habitó esta tierra. Allí está el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es venir a Cristo para tener ese regalo y tener la salvación en Cristo Jesús. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Por su llaga fuimos nosotros curados. Nos está diciendo la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Entonces, allí nos habla de que nosotros tenemos que creer en el Señor, y el mejor regalo que se nos ha dado fue el Señor Jesucristo. Entonces, un pasaje muy bonito, a la vez muy interesante, para que no solamente lo leamos, sino que también lo pongamos en práctica. Fíjese, en Romanos 6:23, un texto muy conocido. De hecho, muchas personas se lo saben de memoria. Tenemos que aprenderlo de memoria. Dice el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, dádiva. Esta palabra yo la empecé a escuchar, obvio, en la iglesia. Y dádiva quiere decir regalo, algo que no lo merecíamos, pero Dios vino a nosotros. Entonces ese es el mejor regalo que nosotros tenemos. Ahora, tenemos que tener una gran gratitud también. Nuestra gratitud debe de ser siempre agradecidos con Dios. Él es nuestra mayor gratitud. El cristiano debe de ser agradecido. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Fíjese lo que dice. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga bien, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, el mejor regalo es el Señor Jesucristo. En Primera de Pedro también, allí está un pasaje que es bueno leerlo, también meditar en él. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oiga bien, que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra ha sido
seguirá siendo y va a seguir siendo. Entonces es un punto muy importante. Dice, siendo renacidos. ¿Y qué es renacido? O sea, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, somos renacidos en Cristo. Volvimos a nacer, para que mejor nos entendamos. Entonces, nuestro mayor regalo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar siempre agradecidos porque nacimos nuevamente. Somos nacidos, somos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Allí está un pasaje también que me gustaría que lo leyéramos en el libro según San Juan, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese, ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice. O sea, por la palabra del Señor. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Alguien dijo que entre más la leemos, más nos limpiamos. Y es muy cierto. Se cuenta la historia de aquel abuelo que fue a pescar al río y iba con un nieto. El abuelo leía la Biblia, estaba leyendo la Biblia y volvía y leía. Y de pronto estaban asando ahí a carne, un asado. De pronto le dijo el niño le dijo al abuelo, abuelo, ¿por qué lees tanto la Biblia? A lo que el abuelo le contestó, es que la palabra nos limpia. De hecho, viene y le dice a su nieto, ¿sabes qué, mi hijo? Ve a lavar ahí el traste donde estaban asando la carne, y lo va y lo lava, y llega otra vez, ya está limpio, y el abuelo le dice, ve a lavarlo otra vez. Y lo mandó por 4 o 5 veces, a lo que el niño le dijo, ¿por qué lo lavas tanto? Y le dijo, porque la primera vez que lo lavaste, todavía traía tierra, traía arena, ahora ya quedó más limpio. De igual manera, así es la palabra del Señor con nosotros. Cuando la leemos, entre más la leemos, más nos limpia. Y es un pequeño punto que vale la pena mencionar. Ahora, dice que la palabra de Dios es suficiente para con nosotros. Así de que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. La palabra es suficiente. Dice, la muerte que Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, no se requiere nada de nosotros, dice, excepto creer en Él. Fíjese, excepto creer en Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, 16 dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjese las palabras del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice. Asido de la palabra. Asido es agarrado, ¿no? Fuerte. Asido de la palabra. Asido de este libro que se llama Biblia. Entonces el apóstol Pablo está siendo bien claro, muy específico aquí. Y en Hebreos 5, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 5, verso 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjese bien, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Nosotros tenemos que, hay unos pasajes donde dice que ya no somos niños para que nos estemos alimentando con pura leche, tenemos que comer comida sólida, ¿verdad? Que nos haga fuerte. Entonces, la palabra es muy clara. Entonces, el mejor regalo que nosotros tenemos es al Señor Jesucristo. Allí en Primera de Juan capítulo 2, verso 14. A ver qué nos dice Primera de Juan 2, 14. A ver qué dice la palabra del Señor.
Dice, vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces son palabras muy claras, muy específicas, ¿verdad? Nosotros tenemos que amarnos también los unos a los otros, querernos unos a otros, y el mejor regalo que nosotros tenemos es la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Dice, Cristo es nuestro y para siempre. Claro que sí, Cristo es nuestro y es para siempre cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo. Hay un texto que está en Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, verso 8. Vamos a ver lo que dice. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese, y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, verso 8. Entonces, Cristo es nuestro y es para siempre. ¿Ya? La palabra del Señor está siendo muy clara y a la vez muy específico. En segunda de Samuel capítulo 23. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Samuel 23, verso 2. A ver qué dice. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjese, su palabra ha estado en mi lengua. Entonces la palabra del Señor debe de estar en nuestros labios, en nuestra lengua. Entonces, muy específico, dice, habiendo recibido, dice, en forma gratuita nuestra salvación, no tenemos que esforzarnos para conservarla. Dice, este precioso regalo es nuestro todo el tiempo. Dice, y garantiza que somos miembros de la familia de Dios para siempre. Nuestros sentimientos no son los que determinan si somos salvos o no. Lo único que importa es lo que Dios dice. Dice, ¿has puesto tu fe en el Señor Jesús? Si es así, de acuerdo con las promesas de Dios y la afirmación del Espíritu Santo, puedes estar seguro de que pasarás la vida eterna con el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el regalo que nosotros tenemos, ¿sí? Que hemos pasado, ahora sí, de muerte a vida. Y estos textos son muy especiales, muy importantes. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alguien nos anunció la palabra. Alguien compartió, alguien tomó el tiempo para hablarnos de la palabra. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que compartir también con los demás. Entonces, estos cortos devocionales solamente son para que reflexionemos un poco y preguntarnos, ¿cuál es el regalo más importante que usted ha recibido en su vida? Yo hoy considero que es el haber llegado a Cristo. Ese es el regalo más importante que cada ser humano debe de tener. Entonces, nos alegramos con cualquier cosa que recibimos y está bien, pero el regalo más elemental y más importante para cada hombre debe de ser el haber recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, si llegan a ver, a escuchar este corto devocional, déjeme decirle que Cristo le ama y que Dios tiene plan para con usted.
Recuerde que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Entonces usted puede venir a Cristo Jesús y estar más feliz y recibir ese regalo que es de gran importancia. Vamos a hacer una corta oración. Este solamente fue un corto devocional, unos pasajes que estuvimos estudiando, leyendo y mayormente, si usted tiene tiempo, puede darle lectura a la historia que está allí en el libro de Primera Carta de Juan, capítulo 5, versos 6 al 13. Ahí nos habla de la Trinidad, de el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en Cristo Jesús que tú estés con cada uno de mis hermanos, con cada uno de mis amigos, donde quiera que se encuentren, que tú los sigas bendiciendo, que tú sigas dándonos ánimo, vida, oportunidad para poder hablar y poder usar las redes sociales para poder llegar a más personas, donde quiera que se encuentren. Bendito sea tu nombre. Te agradezco, Señor, porque hasta aquí has cuidado de nosotros. Gracias por todo. Te pido por los enfermos de la Iglesia Bautista Cristiana en Nacogdoches, Texas, y entre ellos nos acordamos del buen amigo Antonio Osuna, de Jesús Antúnez, de Nicolás Martínez, del hermano Melo Ríos, Señor, también por la hermana Emma, la hermana María Martínez, el hermano Nicolás y tantos otros hermanos, la hermana Rafaelita, tantos hermanos que están pasando por ciertos problemas de salud. Te pido por ellos que tú los traigas alivio, consuelo, ánimo a cada uno de ellos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Eso es todo, mis queridos hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Motívese para leer la palabra del Señor y recuerde que vivimos en el área de Nacogdoches, Texas. La iglesia está ubicada en 1917 de la calle South Fredonia. Si un día nos quiere visitar, será bienvenido. Normalmente se están haciendo los cultos a las 10 de la mañana. Recuerde, Cristo le ama. Bendiciones. Chao, chao.